Continuamos con este programa especial sobre la Revolución de Abril. Y profesor, queríamos preguntarle en este momento y en relación a lo que usted mencionaba sobre los progresos en la Constitución del 63, ¿cuáles cree fueron las razones que motivaron a que no se pudiese retornar al gobierno de Bosch y a esa Constitución tan avanzada? Bueno, la intervención unilateral de los Estados Unidos con 42.000 marines enfrentando el pueblo que buscaba la salida a ese proyecto democrático popular fue significativo, pues a los constitucionalistas prácticamente lo acorralaron en Ciudad Nueva. Aunque se quiso extender el movimiento al interior del país, prácticamente fue imposible por el dominio que los norteamericanos ejercieron y las fuerzas reaccionarias nuestras. Es de notar que ya para el 30 de mayo, la junta que se formó en San Isidro, liderada por el general Benoit, fue prácticamente desintegrada cuando llegó el embajador norteamericano John Barlow Martin, y con las orientaciones de este se fundó el gobierno de reconstrucción nacional con Inbel Barrera a la cabeza. Quiere decir que ya ellos tenían prácticamente un gobierno paralelo al gobierno constitucionalista. Entonces, no había posibilidad de que la revolución se extendiera y que los combatientes acorralados en Ciudad Nueva pudieran tener un triunfo con las armas en las manos sobre la primer potencia del mundo. Ahora, aunque no hubo un triunfo militar, hubo un triunfo moral y para mí un triunfo político, porque el gobierno entregó el poder, como dijo Camaño, al pueblo le entrego lo que el pueblo me entrega, con la firma del acta institucional el 3 de noviembre del 65, y la moral del pueblo y la enseñanza fue tan inconmensurable que hoy por hoy el Estado de Derecho se garantiza y se mantiene. Entonces, con la primer potencia del mundo fue imposible de que hubiera un triunfo militar. Ahora, si los norteamericanos no hubiesen llegado, ya las fuerzas de San Isidro estaban derrotadas en la batalla del puente y el pueblo se preparaba para darle el último golpe, que era la toma de San Isidro, e instaurarle en el gobierno al profesor Juan Bosch y la Constitución de 1963. Profesor, si esa Constitución tan avanzada, tan moderna para ese tiempo, que buscaba tantas reivindicaciones para el pueblo, para los más desposeídos, se hubiese concretizado como fue elegido por un periodo de 4 años, ¿qué hubiese sido, por ejemplo, hoy de la República Dominicana si los procesos subsiguientes a ese golpe de Estado hubiesen transitado un camino normal, democrático, con esas reivindicaciones que trató de hacer Bosch? Elvin, aunque la historia no se nutre de congestiones y de supuestos, sino de hechos concretos y reales, en donde el correlato empírico que se da en el momento es lo válido y lo que uno observa, yo voy a hacer una extrapolación y diría que si el gobierno de Bosch no hubiese sido malogrado con ese golpe de Estado, pues el país hubiese caminado el camino de la institucionalización y la democracia. Que el país no se hubiese dividido por el impacto de una guerra primero civil y luego una guerra patriótica antiimperialista, y por lo tanto la sociedad dominicana se hubiese mantenido caminando unísona en el camino del desarrollo. Y hoy nuestro país hubiese sido prácticamente una pequeña potencia en el Caribe, en donde la democracia iba a ser el norte y la no exclusión y la igualdad social iba a ser la norma. Pero interrumpir un proyecto tan bonito como ese causó la división de la sociedad dominicana. Fíjese que después de la imposición de Balaguer en el poder en 1966, hubo prácticamente 12 años de opresión, de asesinatos y desapariciones. Quiere decir que el Estado de Derecho se quebró en un sentido, aunque se garantizaba la continuidad del gobierno a través de elecciones que yo le voy a llamar amañadas, porque así se denunciaban siempre, pues llegamos a un proceso en 1978 donde Balaguer no pudo hacer otra cosa que entregarle al Acuerdo Santo Domingo, encabezado por el PRD, el poder. Y a partir de ahí comenzó prácticamente una nueva era hasta el día de hoy. Y vamos mirando como el pueblo dominicano es uno de los países que más leyes tiene para prever todo tipo
de acciones en contra de lo que es el orden público. Aunque las leyes se aplican si la voluntad política existe y se quiere. Pero nosotros hemos avanzado mucho y si eso no hubiese ocurrido, estuviéramos en nuestro estadio de desarrollo. Vamos en este momento a ver una cápsula biográfica sobre Francisco Alberto Camaño Deñó. Francisco Alberto, caramba, mi comandante te hiciste. Francisco Alberto Camaño Deñó nació en Santo Domingo el 11 de junio de 1932. Fue un militar y héroe dominicano que ocupó la presidencia constitucional de la República Dominicana durante la Guerra de Abril de 1965. Al estallar la revolución del 24 de abril, Camaño encabezó el movimiento creado por el coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, quien se encontraba en Puerto Rico con impedimento de entrada al país, inspirado en devolver a la nación el orden constitucional violado en 1963, primero frente a los militares golpistas y luego frente a la invasión norteamericana, convirtiéndose en el líder indiscutible de la Guerra de Abril. Debo ante todo reconocer la valentía, el arrojo y los supremos sacrificios que dan muestras los dominicanos para reconquistar los derechos que les fueron arrebatados por los personeros de la regresión opresora. El coronel Camaño pretendía liberar la República del gobierno norteamericano, que intervino el país bajo el argumento de salvar vidas y propiedades de sus nacionales. El 3 de mayo de 1965, contando Camaño con 32 años de edad, el Congreso Nacional lo elige y designa presidente constitucional de la República, tomando posesión de la presidencia el día 4 de mayo en el Parque Independencia. Y de esta forma se logró vencer la invasión. Camaño Deñó fue asesinado durante el gobierno de Joaquín Balaguer el 16 de febrero de 1973 tras el desembarco en la playa Caracoles. Si Juan Sánchez Almagro huyeron, venceremos como Seguimos en este programa especial y luego de nosotros haber visto pues esta cápsula biográfica sobre Francisco Alberto Camaño Deñó, queremos preguntarle, todo el mundo habla de los héroes y a veces se ven como figuras muy sublimes, pero ¿cómo realmente podemos nosotros evaluar no solo el papel de Camaño, sino su personalidad durante esta gesta y todo su accionar en la Revolución de Abril? Bueno, yo creo que el coronel Francisco Alberto Camaño Deñó, no porque sea mi primo hermano, es la gran revelación del contexto de 1965. Camaño, como todos saben, viene prácticamente del régimen anterior, del régimen trujillista. Y Camaño se transforma cuando le tocó defender la soberanía y la libertad del pueblo dominicano. Camaño jamás se dobló. Sí sabemos que hay militares que no solamente se exiliaron en ese momento, sino que inclusive se ha dicho que hasta se vistieron de mujer para evitar la represión o ser apresado. Pero Camaño prácticamente puso su vida en cada momento en que las circunstancias así lo exigieron, no transigió jamás, ni se dobló, pues si vamos a revisar la historia, muchos de los que participaron en la Revolución del 65 se convirtieron prácticamente en colaboradores del régimen balaguerista y en chiriperos de la oligarquía. Pero la conversión de Camaño inclusive, como un revolucionario con dimensión universal, lo comprometió a luchar por lo que él creía y ya en 1973 va a ofrendar la vida en un proyecto que él estimaba que luchaba por la libertad, la independencia del pueblo dominicano y ofrenda su vida, o sea, jamás transigue y dio su vida por los mejores intereses del pueblo dominicano. Profesor, una anécdota interesante que no podemos dejar, ¿verdad, muchachos, de contar? Es un supuesto diálogo que se dio entre el embajador de Estados Unidos de ese momento y el coronel Camaño. Si nos podría contextualizar ese diálogo. Bueno, ¿qué fue lo que se dijeron ahí? Se está planteando que el embajador en ese momento le está planteando a nuestros políticos y a los militares que estaban ahí que no era hora de negociaciones, porque al parecer se quería conciliar desde el plano de vista político. Y el embajador le dice que no es hora de negociaciones, es hora de rendirse.
Y Camaño le ha dicho, ¿con qué hora de rendirse? Ustedes van a saber dónde tienen los hombres dominicanos, y vámonos al puente. No voy a decir la palabra. Y al puente fue y le entregó en ese momento su espíritu al pueblo hasta el día en que fue asesinado en Playa Caracoles. Wow. Nunca se dobló, siempre pensó en los mejores intereses del pueblo dominicano y es de verdad una figura que debemos emular por su principio de democracia, de igualdad y no exclusión. Inclusive en el gobierno de Camaño, señores, a todos los empleados públicos se les pagó su salario. Decía que había que pagarle, no hubo exclusión porque fueran cívicos, fueran de la tendencia política que fueran, fue democrático, no excluyente, integrador y por lo tanto es un paradigma a seguir en la política dominicana. Sí, no deja de sorprender algunas figuras, incluso dominicanos, que se opusieron a la restauración de un gobierno constitucional de voz, incluyendo también esa constitución de 1963, figuras de la talla del general Wessing y Wessing, incluyendo también la de Antonio Inver Barrera, luego de haber participado en la matanza del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Sin embargo, 2 años más tarde se opone a que un gobierno, a restaurar un gobierno elegido democráticamente por el pueblo. Bueno, esas son las cosas que a veces en la historia no se explican. Porque yo puedo decir que los que eran militares pues iban a responder en todo momento a la formación que tenían del régimen trujillista. Pero en el caso del general Inver Barrera, que fue uno de los que participó de forma militante en el ajusticiamiento de Rafael Leónidas Trujillo, se ubicó en el ala contraria al movimiento democrático en República Dominicana. Se ha planteado que entre Inver Barrera y vos se dieron ciertas contradicciones y que es posible que eso pesara a la hora de la decisión de Inver Barrera colocarse a la espalda del pueblo apoyando la intervención norteamericana y el gobierno de reconstrucción nacional, que fue una hechura de la intervención americana. La historia, señores, tiene coyunturas que son inexplicables, pero no solo él, sino cómo militares dominicanos bombardearon a su pueblo, masacraron a su pueblo y levantaron la bandera de unas botas extranjeras en contra de la dignidad del pueblo dominicano. Yo digo que la historia lo ha juzgado y lo seguirá juzgando y que en el altar de la patria Camaño está y debe estar. Y que deberíamos sacar a los traidores como Santana y otros que tal vez pretenden que lo lleven, que no se lo merecen. Bueno, más que agradecido de la presencia del historiador y profesor Álvaro Camaño, que nosotros hemos conocido cosas interesantes. Muy interesante. Sobre la gesta de abril de 1965, o revolución, como quisiera llamarle, y aprovechar también para decir que somos y agradecemos parte de nuestra formación histórica. Claro, Camaño, somos alumnos del profesor, así y es. alumnos aventajados, como dicen, que siempre participaron y estaban en primera fila en el análisis y en el debate. Gracias, compañeros. Gracias a ustedes. Señores, nos vamos a una pausa. Regreso, seguimos con más contenido de este programa especial desde la Fortaleza Osama sobre la gesta de abril de 1965. Francisco Alberto, mira tu pueblo. Hoy tu gesto es su alimento.